Muchas gracias, hermanos. Podemos sentarnos en esta tarde del Señor. Un saludo de la Iglesia Presbiteriana Reformada y de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos. A todos ustedes, las visitas y los hermanos de la congregación local. Hoy no me acompaña mi esposa porque mi esposa tiene una lesión en la espalda hace muchos años y hoy hizo una mala fuerza y quedó casi paralítica allí en el hospital, en el hotel. Así que estoy un poco preocupado porque está sola. Así que oramos por ella en esta hora. Desde que llegamos ayer, se cayó algo. Desde que llegamos a Panamá, pues hemos tenido varios accidentes. Yo también sufrí un pequeño accidente en relación a mi rodilla. Pero el Señor sabe. El Señor sabe que estamos aquí para servirle y para rendirle culto al único Dios verdadero. Y esperando en el Señor que siempre llevar la doctrina correcta. Por eso, basándonos en 1 de Timoteo 3, del 14 al 16, lectura de nuestra liturgia, vamos a hablar un poquito de doctrina y doxología basado en estos versículos. En esta época donde la adoración está reñida en muchos lugares con la doctrina bíblica, donde también observamos que hay muchas iglesias que no quieren tener credos, que no quieren tener confesiones, porque sabe que al tener credos y confesiones, esos credos son limitantes a todo intento herético de cualquier liderato o de cualquier organización religiosa que quiera apartarse de la Escritura, la palabra de Dios y de la historia doctrinal y dogmática de la Iglesia. Así que no le preocupa cómo la adoración debe ser, qué letra tiene la adoración, qué doxología tiene la adoración, no le preocupa nada de eso, porque lo único que le interesa es elevar las emociones a lugares dentro de nuestro ser, como dice la Escritura, dejando que el corazón, que es más engañoso que cualquier otra cosa, dice la Biblia, destruya las grandes verdades que observamos en la misma. Así que vamos a acercarnos un poquito a la doctrina y la doxología basándonos en 1 de Timoteo 3, versículos del 14 al 16. Oramos. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Perdónanos porque hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, solo tu nombre, sea adorado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Redarguye, sana, liberta, reprende por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Sabe, hermanos? Yo conocí al Señor a los 15 años. A los 15 años, aunque venía de un hogar metodista, mis padres no iban a la iglesia, posiblemente 1 o 2 veces al año. Venía de un hogar protestante. Y a los 15 años, fuera del metodismo, yo conocí al Señor.
Y había unas características dentro de la himnología que cantamos en aquel tiempo, y era que regularmente los himnos y los cánticos eran cristocéntricos. Los cánticos reflejaban la doctrina bíblica o reflejaban, escuche bien, que Cristo fuera glorificado, que Cristo fuera adorado, que Cristo fuera el centro. Por lo tanto, los cánticos se convertían también en escuelas doctrinales, en pequeños cursos doctrinales. Pero eso ha ido cambiando. Eso ha ido cambiando. Y la sensualidad musical del mundo, en el cual se centraliza en las emociones. Por eso hablamos de sensualidad dentro de lo que significa la palabra en español, las emociones, la centralidad de tu necesidad, es lo que vemos en los cánticos hoy. Y muchas veces se da también porque no hay unos credos y unas doctrinas definidas. Todo se deja al azar, todo se deja al sentimiento, todo se deja al momento, ¿verdad? Y se crean los conceptos de expectativas. ¿Y qué queremos decir con expectativas? Queremos convertir el culto a Dios en un circo, en una actividad circense. Y entonces esperamos el próximo domingo a ver cuál es el nuevo payaso que nos van a traer para divertirnos en el culto a Dios. Ahora, mire cómo le dice el apóstol Pablo a su discípulo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, escuche bien, para que si tardo, en esos tiempos se tardaba mucho, ¿oyó, hermano? Yo tomo un avión de Puerto Rico hacia acá, me toma 2 horas y media. Un avión, por cierto, bastante incómodo. Y Copa, tengo que hacer esta crítica. Copa nos da un vuelo a las 6 de la mañana a personas, entre ellas personas mayores. Un vuelo a las 6 de la mañana. Hay que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto, a las 3:30, donde todo el aeropuerto está cerrado y nadie puede desayunar. Y Copa nos mete en ese tubo que le llama avión, y lo que nos da son unos palitos de tomate que yo hasta el día de hoy no sé ni qué comí. Y yo me sorprendo, y la crítica la voy a poner cuando salga de este país. Porque no hay un respeto al pasajero, aparte del precio increíble de un pasaje a Panamá desde Puerto Rico, de 800 y pico de dólares, cuando con menos dinero voy a España y regreso. Pero esos son los monopolios. Los monopolios son enemigos del capitalismo. Porque el monopolio lo que hace es encerrarnos a nosotros, al consumidor. Oiga, y después de esa crítica, cuando dice el apóstol Pablo que si tardo, escuche, si tardo, en esos tiempos sí se tardaba. Se tenía que tomar una embarcación, se tenía que llegar a contrato con unas personas, y entonces el viaje era a base del viento y las velas. No había motores como ahora, ¿verdad? O lanchas rápidas, en condiciones muchas veces de viaje muy difíciles, hermano. Pero así caminaba el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo había visto a Cristo resucitado. Y al ver a Cristo resucitado, su vida cambió por completo. Y no había nada que evitara que el apóstol Pablo se moviera de cualquier lugar a Listra,
a Jerusalén nuevamente, a Grecia, para llevar el Evangelio. Por lo tanto, el apóstol Pablo quería cuidarse con esta carta, que todo estuviera en orden, el orden de Dios. El orden de Dios. Porque si tardo, escuche, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Que sepas que cuando te reúnes a adorar al Dios verdadero, sepas dónde estás. Que cuando tú te reúnes a adorar al Dios que está vivo, y es importante esa palabra, al Dios viviente, porque los dioses que rodeaban y estaban en el Imperio Romano, en Grecia, eran dioses muertos. Dioses que tenían manos y no palpaban, ojos y no veían. Dioses muertos. Por eso enfatiza el apóstol Pablo que la iglesia es la iglesia del Dios viviente, que no es otra organización más eclesiástica, que no es otro culto más, sino el culto al Dios viviente. Y por lo tanto ese culto tiene que hacerse en un comportamiento que responda a la ley de Dios y responda a las características del carácter de Dios. Así es esto. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, y estoy leyendo de Reina Valera del 95, y defensa de la verdad. En Reina Valera del 60, me gusta más, dice columna y baluarte de la verdad. Porque la iglesia, si es del Dios viviente, tiene que ser un enclave donde el Dios viviente debe ser mostrado por la verdad, con la predicación de la verdad, con la enseñanza de la verdad. Esa verdad que fue promesa en el Antiguo Testamento y viene a ser cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la gente, las personas que visitan la iglesia, tienen que ver en la iglesia esa columna y ese baluarte defensa de la verdad. La iglesia no entra en compromisos con la verdad, no vende la verdad, ni por política, ni por familia, ni por dinero, sino que siempre está lista para dar testimonio de la verdad. Ahora, mire qué interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando de doctrina y doxología. Entonces Pablo introduce una doxología, un himno primitivo con un contenido doctrinal pesado, para que se entienda que la verdad de Dios no es verdad ligera, que la verdad de Dios no es verdad que se lleva el viento. Es la verdad de Dios que tiene alto contenido doctrinal. Dice, cuando habla de la verdad y que defiende la verdad, el apóstol Pablo viene y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces no hay nada que discutir. Lo que está diciendo Pablo, aquí no hay nada que discutir. Grande es ese gran misterio de la humillación. Grande es el misterio de esa piedad de Dios hacia los hombres. Los hombres que no merecían el Dios, ni el favor de Dios, ni la cercanía de Dios, no merecían nada. Grande, llena uno de gran misterio
que sabiendo que nosotros somos unos pecadores, un día Dios se acordó de nosotros. Allí en el Edén, cuando la sentencia de Dios tenía que cumplirse, el coma de gracia. Dios introduce ese pacto de gracia para salvar a los suyos. Y empieza ese proceso que conocemos como la historia de la salvación. Entonces, ¿cuál es ese misterio de la piedad? Oiga, introduce lo que consideran muchos comentaristas, ¿verdad? Un himno antiguo de la iglesia con alto contenido doctrinal. Y esa es la importancia de la doxología y la doctrina. Cada cántico que se realice en esta iglesia tiene que tener alto contenido doctrinal que esté acorde a la Escritura, porque la iglesia es baluarte y columna de la verdad. Y no vende la verdad, ni no la vende ni en la predicación, y no la vende ni en la cercanía con la familia, y no la vende tampoco en la doxología. Entonces, al mismo tiempo, escuche, ese contenido doctrinal que observamos es un credo. Es un pequeño credo. La iglesia siempre fue una iglesia de credos. La iglesia siempre fue una iglesia de confesiones. Cuando usted va a una iglesia y le dice usted, si usted va a una iglesia y le dice usted, no, nosotros no tenemos credos aquí en confesiones, están mintiendo, son un grupo embustero. Y segundo, lo que están buscando es enseñar lo que a ellos les da la gana y cambiar como a ellos les dé la gana la doctrina cuando le conviene. Ese es el problema aquí. Pero cuando usted tiene un credo, cuando usted tiene una confesión que emana de la autoridad de la Escritura, aquí nadie le puede venir a venderle otro cuento. Y esa es la importancia que la doxología al mismo tiempo refleje el credo de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Y mire lo primero que dice es un cántico, un himno antiguo de la iglesia primitiva. Dios fue manifestado en carne. Ese Dios que la eternidad, ese Dios que lo llena todo, ese Dios que controla todo, toma forma humana en el vientre virgen de María para buscar a los suyos. Y es un gran misterio, hermano. Es una gran maravilla. Dios se hace hombre. Dios camina entre nosotros. Es como la mujer samaritana, hermano. La mujer samaritana que un día va a buscar agua, y lo menos que pensaba que se iba a encontrar con Dios, cara a cara. Y está allí, y Dios se le acerca en la persona de Jesús, y le pide de beber, dame de beber. Piensa, hermano, usted va a salir un día a comprar yo no sé qué, y se encuentra con Dios. Allí estaba Dios para hablar con la mujer samaritana, para hablarle de las maravillas del Mesías, para hablarle de la salvación. Gran misterio. Dios fue manifestado en carne. Un misterio que tiene que estar claro. Dios, Jesucristo, es Dios y hombre al mismo tiempo. 100% Dios y 100% hombre. Una fuerza doctrinal terrible en esa primera oración. Justificado en el Espíritu. Cristo va a su pueblo y entra a la sinagoga
Y le piden que hable y toma el libro de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque he venido a traer buenas nuevas al pueblo. Y siguió leyendo Isaías, y cuando cierra el rollo, dice, hoy esta palabra se ha cumplido ante ustedes. Allí el Espíritu de Dios que estaba sobre Cristo, que llenaba a Cristo, le hablaba a Israel para su arrepentimiento. Ese día y los días posteriores, Israel rechazó a su Mesías. Justificado en el Espíritu. El Espíritu de Dios guiaba a Cristo en todo momento. Visto de los ángeles, oh, qué maravilla para los ángeles, hermano. ¿Sabe? En la eternidad, un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios. Un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios. Ninguno fue perdonado. Fueron condenados todos. Pero los ángeles se maravillan. Como dice el apóstol Pedro, cosas que los ángeles anhelan ver. Los ángeles se maravillan del amor de Dios hacia el hombre, que se revela contra él y Dios se acerca para perdonarlo. Y Dios se acerca para buscarlo. Y Dios se hace hombre para salvarlo. Por eso los ángeles se maravillan viendo Dios haciéndose hombre, humillándose para salvar a los suyos. Entonces sigue, mire lo que dijo el apóstol Pablo, antes que yo llegue para que sepan cómo se tienen que conducir, y le estoy dando unas pautas y te lo estoy poniendo en doxología, en cántico, en la verdad eterna de Dios. Por lo tanto, no solamente se tiene que enseñar, se tiene que cantar, se tiene que alabar, se tiene que expresar. Añade, creído en el mundo. El Evangelio se estaba moviendo por el mundo conocido, por todo el mundo conocido, mediante los apóstoles. Pablo, Pedro, Santiago, los apóstoles se estaban moviendo por el mundo. Estaba siendo predicado el Evangelio en el mundo. La gran maravilla de que Dios se había hecho hombre. 2000 años después, mire dónde estamos. Estamos en el Istmo de Panamá, predicando al Dios que se hizo hombre. 2000 años después, hacemos patente las palabras de Pablo, que está siendo predicado al mundo. Y lo triste para los enemigos del Evangelio, principalmente me interesa mucho los ateos. ¿Sabe, hermano? Un ejemplo sencillito. En el 2017 pasó por nuestro país un huracán terrible, huracán María, arrasó el país, lo barrió literalmente. Ustedes saben quiénes estaban allí llevando comida, llevando cheques, dinero, dando plantas eléctricas, construyendo casas. La Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo. ¿Y los ateos? Nunca oí ninguna organización de ateos unidos para restaurar a Puerto Rico. No estaban. Porque el ateo no tiene nada que dar. El ateísmo es tan contradictorio que tiene una lucha continua contra algo que no existe. ¿Usted sabe lo que es organizar un grupo de personas para hacer una asociación en contra de Blancanieves?
porque Blancanieves no existe. Así son los ateos, se organizan para hablar en contra de algo que no existe. Y como no tienen nada que dar, nada pueden ofrecer. Pero allí estaba la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad, aquella que había abrazado las grandes doctrinas de que Dios se había hecho hombre, repartiendo pan, repartiendo paz, repartiendo dinero, consolando al herido. Por eso hablamos que 2000 años después de estas palabras, aquí estamos. Y los imperios han querido destruir la iglesia. Y usted se cree que un imperio como Roma, que no pudo con la iglesia, usted cree que 5 ridículos o 20 ridículos que hacen una marcha ridícula van a acabar con la iglesia. ¿Pero en qué mente cabe eso? La iglesia de Cristo es la iglesia del Dios manifestado en carne, el que venció la muerte. Por eso añade el apóstol Pablo, recibido arriba en gloria, y tiene 2 connotaciones eso. Número 1, que Jesucristo venció la muerte. Nosotros estamos aquí porque no adoramos muertos, adoramos el que vive, el que está vivo, el que está vivo. El cristianismo es la religión que enfrenta la muerte, ¿oyó? Y usted dirá, ¿qué usted cree? Bueno, usted vaya a las otras religiones, vamos. Pregúntenle sobre la muerte, ¿qué ellos hacen con la muerte? Pues está aquellos que son más ecológicos, y te dicen, mira, es que se me murió mi abuelito, despreocúpate, él va a estar ahora en los pajaritos, en los árboles, en la tierra. Mire qué porquería de esperanza. Esa es una basura de esperanza. Entonces los hindúes, usted le pregunta a un hindú, no, él va a reencarnar y reencarnar y va a seguir reencarnando y reencarnando. Una cosmovisión totalmente demencial. Otros sin esperanza te hablan que no hay nada después de la muerte. Pero el cristianismo dijo, a través de la persona de Cristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte ha sido derrotada y nosotros vamos a resucitar y vamos a vivir. Oiga, y cuando Cristo pronunció esas palabras, yo soy la resurrección y la vida, escúcheme, se la dice a la hermana de Lázaro. Y eso es fácil. Yo le puedo decir a usted, si yo fuera un falso maestro y usted me siguiera, a César le puedo decir, César, despreocúpate que yo soy la resurrección y la vida, pero es que con la, como decimos en nuestro país, con la boca es un mamey. Eso es fácil. Lo que pasa es que Cristo lo demostró. ¿Y cómo fue? Cuando se lo dice a la hermana de Lázaro, le añade, ¿dónde lo pusieron? Para demostrarte que yo soy la resurrección y la vida. ¿Dónde lo pusieron? Ah, Señor, es que está allí ya enterrado. Ah, pues vamos para allá. Y todo el mundo creía que él iba a llorar allí, desconsolado, y se acabó, y todo el mundo, y vamos a hacer, y hacemos una comidita ahora de consuelo. No, hermano, esto es el cristianismo. Aquí la muerte no tiene futuro. Aquí la muerte fue destruida. Oiga, y cuando Cristo dice, léase ese pasaje, léalo siempre, hermano, muevan la piedra. Todo el mundo se miró, este es el sol que le ha dado mucho, ha caminado mucho. Y la hermana de Lázaro dice, Señor, ya hiede. Vamos a decirlo en unas palabras mejor, Señor, ya apesta, ya está podrido, ya está en descomposición. Y dice la Biblia que Cristo la mira y le dice, yo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y allí, frente al fariseísmo hipócrita, Jesucristo demostró que era la resurrección y la vida.
Por eso, cuando dice aquí que fue recibido en gloria, tiene dos aspectos. Cristo venció la muerte, pero segundo, Cristo es recibido en gloria porque es victorioso y un día volverá de la gloria para buscar a su pueblo. Él está sentado a la diestra del Padre, recibiendo adoración y pleitesía, intercediendo por nosotros día y noche, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sabe, hermano? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, el que vive, columna y baluarte de la verdad. Aquí estamos, en la casa de Dios. Aquí estamos, en la columna del Dios viviente. Y que tengamos claro que aquí hay que predicar la verdad, aquí hay que enseñar la verdad y aquí hay que cantar la verdad. Amén. Oramos. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra esté en el corazón de tu pueblo, según tu voluntad. Por Cristo Jesús. Amén y amén.